Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Vanessa García Carbone, que es perfiladora criminal, directora del área de Criminología, Criminalística y Análisis de la Conducta Criminal de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, y autora del reciente El Pederasta Digital, Perfiles Criminales del Siglo XXI. Vanessa, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, José. Buenos días para todos y todas. Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de compartir contigo esta mañana. Empecemos por definir qué es un perfilador criminal o una perfiladora criminal. Sí. Bueno, nosotros estamos para servir a los distintos operadores de la justicia, para realizar los distintos perfiles de los criminales a la hora de poder brindarles la mayor cantidad de datos posibles, ya sea de un delincuente desconocido y estar intentando dar con el paradero de esa persona, ¿no es cierto? Nosotros brindamos todas las herramientas posibles a la hora de tener una mejor descripción de los análisis de la conducta criminal. Podemos analizar tanto delincuentes conocidos como desconocidos a través de distintos métodos, método inductivo, deductivo, o una perfilación geográfica. Hoy en día, por ejemplo, incluso también una perfilación geográfica digital, porque ya no solo los delincuentes tienen un comportamiento geográfico, sino también tienen un comportamiento, patrones de conducta digital. Así que un poco es lo que somos nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Dentro de la criminología. ¿Hay un nuevo delincuente digital o ese perfil criminal digamos, está dentro digamos, de lo que ha sido offline y hoy esas conductas offline también tienen manifestaciones digitales? ¿O en realidad es un nuevo conjunto de conductas? Bueno, es la primera pregunta que yo me realicé al momento de comenzar con mi investigación, que fue por allá en el 2017. Y no, José, la realidad es que es un criminal completamente, un delincuente sexual completamente distinto al antiguamente conocido pederasta clásico, vamos a llamarlo, o lo que antiguamente se conocía como el violador, el abusador sexual clásico y tradicional. Este es un delincuente sexual completamente distinto, con muchas más diferencias que similitudes con aquel otro delincuente. Es un delincuente con características propias. Por eso justamente nosotros decidimos llamar este último libro Perfiles Criminales del Siglo XXI. Y no solo cuando hablamos al delincuente sexual que habita en Internet, hoy en día se lo conoce como groomers, o pederastas digitales, o productores de más, y que ya también voy a explicar qué es. Cada uno tiene un comportamiento completamente distinto de aquel anterior que antiguamente se conocía. Así que sí, es un criminal sexual del siglo XXI. Uh-huh. Recién dijiste groomer, se escucha de manera cada vez más frecuente la expresión grooming. ¿Qué es? Bien, el grooming hoy en día, si bien es un anglicismo que se utiliza de una palabra de Estados Unidos, lo vamos a tratar a nuestra lengua, y traer a nuestra lengua madre, el español, es el acoso y o abuso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de Internet. Esto es un individuo que intenta vulnerar la integridad sexual de un niño, niño o adolescente a través de medios tecnológicos, a través de Internet. Puede comenzar con un abuso o, por el contrario, devenir luego posteriormente en una agresión o un abuso sexual a través de Internet y nunca conocer a la víctima en persona, o sí, va a depender del tipo de groomer o pederasta digital, ¿no es cierto? Va a depender del tipo que yo tenga adelante, hablando de tipología, ¿no es cierto? Para saber si va a pasar a una instancia presencial o el delito va a iniciar y finalizar en instancia digital, o va a transgredir su propia digitalidad y generar un encuentro dentro del mundo presencial, ¿no es cierto?
Ujú. ¿Y cuáles son los principales perfiles o variantes que vos, de hecho, profundizás en el libro de esos groomers? Bien, bueno, en principio, al principio, por ahí por el 2017, se conocía al groomer, al delincuente sexual que habita en Internet, como un concepto bastante acotado, erróneo, porque decía algo así como que los groomers eran personas que querían conquistar, seducir al niño para entablar una relación de amistad con miras a. Bueno, me pareció tan acotado que resultó interesante profundizar en eso, y ahí es cuando yo determino que hay por lo menos 6 tipos de delincuentes sexuales que son bastante distintos de aquel primer concepto que se vertía. En principio, un concepto erróneo, porque no podemos hablar que un delincuente sexual seduce o conquista, porque ni seduce ni conquista, somete, agrede, abusa, manipula, esas son las terminologías adecuadas para referirnos, a un niño o adolescente. Y tampoco, dentro de los 6 tipos, hay solo algunos nada más que ese primer contacto inicial que realizan a través de las redes sociales es con miras a contactarlos, por supuesto para vulnerar su integridad sexual, pero lo hacen de una manera comunicativa en el que pareciera que quisieran entablar un diálogo ameno para intentar tener una amistad con el niño. No todos los tipos proceden así. Por eso es también la distinción del pederasta digital. El pederasta digital puro es un abusador sexual, es un pederasta, que el delito inicia y culmina en instancia digital, José. Nunca llega a conocer a la víctima en persona, pero agrede sexualmente a los niños a través de Internet, y su forma comunicacional no le interesa conocer a la víctima en persona para nada, o sea que tampoco le interesa entablar un diálogo de amistad, sino que al contrario, la forma de vinculación se va a dar a través de las amenazas y con una forma de comunicación bastante agresiva. Por eso me pareció sumamente interesante poder trazar los perfiles para saber y tener una mejor manera de poder luchar contra ellos, ¿no? Que nos asegure al menos una mejor manera de luchar contra ellos. Si no es como decir, todos los asesinos son seriales. Sabemos que no es así, sabemos que no todos los asesinos son seriales, que sería erróneo pensarlo de esa manera. Entonces tampoco podemos caer en pensar que todos los groomers son de esa determinada manera que al principio se conoció. Ya lo mencionaste al pasar, pero es importante, me parece, la pregunta concreta: ¿cómo puede la sociedad, a través de la prevención o de la persecución criminal, ¿no es cierto?, combatir el flagelo del grooming? Bueno, en distintas instancias, ¿no? La prevención primaria y la prevención secundaria ante todo. Cuanto más realicemos prevención, los índices indican que el abuso sexual, la agresión sexual se puede reducir incluso al 50%. Entonces, hablamos de prevención en la familia, partiendo primero desde la familia, con el diálogo, explicándole a los chicos. Se nota por ahí que algunos adultos tienen como mucho miedo en esto de que no, es una batalla perdida. Damos como perdida la batalla antes de iniciarla incluso, ¿no es cierto? Porque los chicos son nativos digitales o porque... No, nosotros podemos estar a la altura completamente de las circunstancias, y de hecho debemos estar a la altura de las circunstancias porque es nuestra obligación como adultos o como padres y familias preservar los derechos de los niños. Entonces somos nosotros los custodios de sus derechos, de aquellos que los quieren lesionar. Entonces, dialogar con los chicos en casa, explicarles qué es lo que sucede dentro del mundo de Internet, porque esto sucede a puertas cerradas, mientras nosotros a lo mejor estamos en un comedor o living, ellos están en un cuarto con una puerta cerrada, y suceden las agresiones sexuales detrás de esa puerta que se cierra, de un niño, de un adolescente. No dejarlos solos con una computadora, no dejarlos solos con un celular, acompañarlos, guiarlos. Nosotros decimos control parental. Y cuando hablamos de control parental, no significa control, significa supervisación, significa cuidado, significa protección hacia los chicos. Y no, ¿para qué?
para reducir las oportunidades que tienen esos pederastas digitales, porque hoy en día, José, el grooming es el método de captación moderno elegido por los delincuentes sexuales. O sea, es el primer método de captación por elección para captar a los chicos, ya sea para un abuso sexual, para secuestrarlos y después adentrarlos a una red de trata, para cometer incluso femicidio, homicidio. Entonces hay que hablar muchísimo y por supuesto desde el Estado impartir políticas criminales de prevención, estrategias de prevención a nivel Estado para que podamos reducir los índices con los que nos encontramos hoy, por supuesto, ¿no es cierto? No solo desde la campaña, desde la publicidad, acá nosotros en Argentina contamos no solo como el grooming como delito, que fue la primera ley, sino también con la ley Micaela Ortega, que es una ley para prevenir y concientizar sobre el delito a nivel nacional. Creo que hay muchísimas cosas más por hacer aún desde el Estado. Te iba a preguntar, ¿qué tan preparado está el sistema, tanto, si se quiere, en la cuestión más policial de persecución del crimen y judicial de investigación y de juicio y castigo de los delincuentes? ¿Qué tan preparado está en Argentina para el combate del grooming? Bien, bueno, a comparación de años anteriores, yo noto que hay una especialización y se está empezando cada vez más con las especializaciones tanto en las fiscalías, hay fiscalías especializadas en cibercrimen, hay comisarías también que están naciendo y de a poco cada vez más especializadas en cibercrimen para tratar este tipo de delitos, para tratar el grooming, para tratar el MAFI, que era lo que antiguamente se conocía como la mal llamada pornografía infantil, hoy le decimos MAFI, material de agresión sexual contra las infancias, para la trata, los delitos conexos, ¿no es cierto? Así que, y cada uno con un protocolo. El interior del país, en este caso, quizás viene un poco más atrás, y toman los ejemplos de lo que tiene que ver con Nación, con Cava, para tratar también de estar a altura. Yo creo, por supuesto, en una lucha coordinada, que es lo que necesitamos. De hecho, preparé un proyecto de ley bastante interesante, que si bien no se presentó, pero aún es sumamente interesante porque de esto habla, de una lucha global, coordinada, para juntos poder combatir este flagelo, ¿no es cierto? Creo que es la deuda que tenemos con las infancias y con las adolescencias, pero de verdad hay operativos excelentes, como por ejemplo Infancia, Luz de Infancia 1, 2 y 3, que es un procedimiento que se realizó en forma paralela en distintos lugares del mundo, aquí en Argentina también, operativos al unísono, en donde han dado con distintos objetivos, les llamamos objetivos a criminales delincuentes sexuales. Por ejemplo, en la Matanza, la doctora Pellegrino, Jazmín, o en Cava, la doctora fiscal también Daniela Dupuy, con operativos realmente a la altura de las circunstancias y con sentencias incluso, como por ejemplo fue el caso del ex médico del Hospital Garrahan, el ex doctor Ricardo Russo, con 10 años de prisión, con inhabilitación perpetua para ejercer su cargo como pediatra en ese momento del Hospital Garrahan. Y también la inhabilitación para acceder a medios tecnológicos para que vuelva para que reincida, ¿no es cierto? Así que creo que cada vez es más, pero ya te digo, necesitamos una lucha globalizada y coordinada. Todo el mundo es lo principal para este tipo de delitos. Vanessa, muchas gracias. Por favor, José, gracias a vos por abordar la temática en este momento, en este espacio, que es muy importante a nivel mundial, así que espero que haya sido, aunque sea los tips que pude haber dado de ayuda, y si no, bueno, pueden adquirir el libro El Pederasta Digital, que es una herramienta sumamente importante, no solo para las familias,
sino que también para todas las personas que se dedican a la protección de las infancias y de las adolescencias, o ubicarme en mis redes sociales, GT Forense, tanto para Twitter como para Instagram, para continuar un diálogo. Gracias a ti y bueno, un saludo para todos y todas. Hablábamos con Vanessa García Carbone, perfiladora criminal, directora del área de Criminología Criminalística y Análisis de la Conducta Criminal de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, y como ella nos decía, autora del libro El Pederasta Digital, Perfiles Criminales del Siglo XXI. Ya volvemos.